Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fiebre de obras y proyectos que nos causan muchos daños, quieren hacer en 3 meses lo que no se hace en 6 años. Y en demagogia de picos se escucha una frase sola: muelan su mami los ricos aunque entremos en la bola. Quintana Roo hoy busca un cambio. No podemos permitir y quedarnos con este gobierno de impunidad, de corrupción, de opacidad, de mal uso de los recursos públicos. ¡Bola de rateros! Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano. Hace muchos años que ya tenemos este programa y que está en su canal de YouTube, accediendo a través de MXN Televisión. Y bueno, no habíamos hecho con anterioridad un resumen como el que va usted a presenciar dentro de un momento. Porque, bueno, pues al término de cada gestión se hacen muchos análisis después del último informe, se hacen críticas, se sigue muy puntualmente este grito que se da: muera el rey, viva el rey. Las grandes bendiciones que tiene nuestro sistema es que cada 6 años podemos renovar esperanzas, pensar que las cosas serán diferentes, que se va a actuar de manera distinta, que tendremos y lograremos todos esos satisfactores que no se habían alcanzado. Y después de 5 o 6 años, porque ya sabe usted que ahora esto depende del empate con el calendario electoral, nos damos cuenta de que todo siguió no igual, fue empeorando, que los problemas que teníamos no se solucionaron, no encontramos esa solución tan esperada para situaciones que se repiten una, otra y otra vez y que parecieran definitivamente no tener remedio. Y que en el caso de nuestro Quintana Roo sigue siendo el argumento a utilizar: no se basa el crecimiento, es demasiado rápido, se tiene mucho éxito. Y entonces todo esto que debiera ser un incentivo, una forma de captación de ingresos del gobierno que permitiera a los ciudadanos vivir en mejores condiciones, se transforma en un problema. Y en un problema que va creciendo y que va encontrando soluciones que cada vez hacen más difícil la vida de quienes habitan en estos lugares con mucho desarrollo, con mucho éxito, con mucho empleo. ¿Por qué? Pues por los bajos salarios, por los fraccionamientos que se multiplican con minicasas y por la falta de agua, por los malos servicios de luz, por la escasez de servicios públicos y por la corrupción. Esta corrupción que también parece interminable, que yo no sé si terminaríamos por darle la razón a un expresidente que sostuvo que la corrupción en México era cultural. Bueno, pues así nos la vamos llevando y así, y por estas razones, le presentamos a usted este programa, porque sin duda alguna, lo que empieza termina. Acompáñeme, por favor. El inicio de cada sexenio gubernamental presenta una gran variedad de expectativas. Algunos consideran sano el cambio, y si este conlleva la presencia y proyecto de un partido ajeno al anterior, se multiplican las reacciones en apoyo de quien llega al gobierno. Se suman incluso las de quienes no emitieron el voto en favor o se abstuvieron de hacerlo. La etapa de campaña que antecede a la oficialización del nuevo gobierno no es agradable, más aún si conlleva otra u otras banderas partidistas ajenas al de quien se retira. Don Carlos Manuel Joaquín González nació un día de Reyes del año 1965. Creció, y la verdad, no mucho, porque es de baja estatura, y se educó en Yucatán, en donde obtuvo el diploma de contador público. En el caso de Quintana Roo y de la llegada de Carlos Manuel Joaquín González al gobierno, los antecedentes vale la pena recordarlos para tener una base sobre lo que fue y lo que debió haber sido. Su filiación priista data del 2002,
Se inició en el servicio público en el municipio de Solidaridad como tesorero. Este municipio, durante mucho tiempo perteneciente al de Cozumel, es en donde la familia Joaquín contaba y cuenta con una importante base patrimonial. De ahí que no fuese extraño alcanzara 3 años después la presidencia municipal. Comenzó a mencionarse su nombre como posible candidato a gobernador, derrumbándose tales versiones con el impedimento de no contar con el mínimo de 20 años de residencia en la entidad para poder aspirar a esa posición, al no ser nativo del estado. Como no hay imposibles, la ley fue reformada, determinándose solamente 10 años de residencia, y estos comenzaron a contar, en el caso de Joaquín González, desde el 2005, por lo que apenas se alcanzaba a cubrir el requisito para registrarse y poder hacer campaña. Es durante el sexenio de Félix González Canto que ocupa la Secretaría Estatal de Turismo, plataforma de despegue para alcanzar la candidatura por la Diputación Federal. Al tiempo de llegar la etapa de la definición sucesoria de González Canto, saltan las ambiciones de quien, en el presente, pues está a punto de abandonar el mandato estatal, y así da inicio un jaloneo por la candidatura a la cual le ponen fin con un acuerdo. Luego del borregazo soltado en el estado sobre la presunta renuncia del diputado federal Carlos Joaquín González a su militancia del Partido Revolucionario Institucional PRI para irse a las filas del PAN, hoy el legislador federal, que celebró su cumpleaños con bombo y platillo, aclaró que sigue en el tricolor y el priismo sigue siendo su bandera política. No, yo no tengo ninguna propuesta, mi partido es el PRI, trabajo en él, con él y para él, y todo lo que se habla son especulaciones, no hay absolutamente nada al respecto. Sería Roberto Borgia Angulo el abanderado tricolor. Carlos Manuel lo sucedería, acordaron. Pero el propio Carlos Joaquín narra que pues no se cumplió el pacto, así que tuvo que renunciar al Partido Revolucionario Institucional y quedarse como abanderado primero del PRD, después de la alianza de ese partido con Acción Nacional. Su campaña estuvo llena de señalamientos hacia los gobiernos anteriores. No faltaron un sinnúmero de promesas y entre ellas sobresalía la liquidación de la deuda, aunque también castigar a quienes dentro del servicio público se habían enriquecido. Garantizó, además, la diversificación económica. He sido atacado de todas las maneras posibles. Han amenazado a mi familia, a mis amigos y a quienes me apoyan. Mienten, así son ellos, no respetan nada. Hay un grupo aferrado a saquear y están peleando por mantenerse en el poder a cualquier precio. No les importa la gente ni la desigualdad. No les importa destruir Quintana Roo para enriquecerse. Saben que acabaremos con la impunidad y sus privilegios. Ya no pueden detenernos. El cambio es lo justo. Con ese discurso logró convertirse en gobernador e iniciar su mandato el 25 de septiembre del 2016. ¿Los ciudadanos somos tontos? No, claro que no. ¿Los de Quintana Roo? Tampoco, por eso el 5 de junio decidieron. 6 años después, ninguna de las promesas hechas pudo concretarse como lo esperaba la ciudadanía. Sin embargo, pues vale la pena preguntarse si toda la crítica al desempeño dentro del gobierno debe recaer sobre una sola persona, al contar los ejecutivos estatales con un gabinete que se supone que trabaja para quien lo nombró. Por ahora, el permitir la alternancia, la llegada de Morena a la gubernatura, le tiene garantizado a Carlos Manuel Joaquín González, por lo menos hasta el término del mandato de Andrés Manuel López Obrador, una posición política. El presidente ha dicho, Carlos Joaquín se ha portado bien. ¿Verdad? Esta ha sido una de las expresiones emitidas en las conferencias mañaneras, acompañada recientemente por una afirmación. Nos va a ayudar. Sí va a trabajar con nosotros, Carlos Joaquín. Todavía. Sí, ya va a trabajar, nos va a ayudar. En este caso, y no sé
todavía en qué situación van a quedar los demás. Además, depende de cada quien, pero el caso de Carlos Joaquín sí. Al final de cada etapa y en el encuentro con la soledad, surge el autoanálisis y en él se incluye la actuación de quienes formaron parte del equipo de confianza. Pero de eso, si me lo permite, hablaremos después de este corte. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. No fueron pocos los cambios realizados en los gabinetes, porque hay gabinete central y hay gabinete periférico. Tampoco estuvieron algunos de ellos exentos del escándalo. La Secretaría de Gobierno, por ejemplo, pues tuvo dos titulares: Francisco López Mena, quien coincidió con el gobernador en los tiempos de su desempeño dentro de la Subsecretaría de Turismo. López Mena, abogado, notario y posteriormente burócrata turístico, pues pocos conocimientos tenía sobre la conducción de la política interna. Por lo tanto, su paso resultó gris, sin cubrir ninguna expectativa y sin resolver acontecimientos inherentes a su cargo. Un gobierno nuevo tenga que enfrentar situaciones pues que muchas veces no resultan fáciles de resolver. Creo yo que se han dado pasos firmes en el rumbo correcto, pero que también hace falta mucho por hacer. Se está trabajando día a día, se continúa con los criterios claros que desde un principio definió el gobernador, un gobierno abierto, cercano, transparente, y en ese sentido, pues si bien hay resultados, también, insisto, hay mucho camino por recorrer todavía. Merced a las facturas y agradecimientos que acompañan a quienes alcanzan el poder, López Mena fue designado rector de la Universidad de Quintana Roo,
y en esa posición es que se logra la determinación de su autonomía. Aunque falta conocer si habrán de emplearla correctamente, porque esa tentación de los gobernadores por nombrar rectores, carentes inclusive de formación para la cátedra, no se aleja, y con ello su pretendido control sobre la comunidad universitaria convierte a las casas de estudio en todo un desastre. López Mena fue sustituido por Arturo Contreras Castillo, médico, expresidente municipal de Benito Juárez, y dentro de su trayectoria política aparece el haber sido un preso político. Desde la Secretaría de Gobierno no se plantearon la necesidad de mantener gobernabilidad, y la lucha entre los distintos grupos formados en torno al gobernador aterrizó precisamente en esas oficinas. Pero a su vez el éxito que Quintana Roo ha tenido como destino turístico, destino de trabajo, destino para el asentamiento de los hogares de mexicanos de todas partes de la República, ha generado una gran dinámica de desarrollo, una gran demanda, y por lo tanto a lo mejor no es un error, pero sí ha sido pues un reto que no se ha podido cumplir. La velocidad de crecimiento, la demanda de los servicios ha provocado que las administraciones sean deficitarias, y vamos corriendo tras el desarrollo para alcanzar y poder atender el rezago que se va generando con esta demanda. De tal manera que la planeación periódicamente se ve rebasada, y este rebase pues genera desajustes sociales, inequidades, improvisaciones a veces, que luego tendremos que ir corrigiendo con el paso de los años. Entonces sí, uno de los grandes problemas de Quintana Roo es su velocidad de crecimiento, su éxito, y la incapacidad financiera y económica de los gobiernos para poder atender la demanda de la población. Si gobierno es uno de los pilares, la Secretaría de Planeación y Finanzas es el otro pilar del gobernador. Y es justo ahí en donde se da la primera remoción, esta en medio de un mayúsculo escándalo sobre las actividades empresariales emprendidas por Juan Vergara Fernández. De ahí que se le retirara del cargo. Que su secretario de Finanzas, que el actual secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Vergara, se organizó un fiestón para celebrar sus 50 años de edad en un estado, lo hemos conversado aquí en varias entrevistas, gobernador, pues prácticamente en quiebra, con un plan de austeridad anunciado desde noviembre que afecta seriamente a los ciudadanos. El funcionario se armó un torneo de golf, una pachanga para 500 personas, tocó Matute en el lujoso hotel JW Marriott. Frente a este desastre financiero que ha dejado el exgobernador Roberto Borge, que por cierto el fin de semana fue suspendido por el PRI de sus derechos partidistas, ¿no le parece una falta de tacto político que en medio de este programa de austeridad el encargado de las finanzas del gobierno se haga una fiesta de esta naturaleza? Está bien que usted, que sus 50 años, hombre, son un momento emblemático y clave, pero si eres el que está cuidando la lana de un estado prácticamente en quiebra, ¿no es políticamente incorrecto? Estas cosas son las que no se deben hacer, gobernador. Mira, Carlos, yo prefiero ver y trabajar con los resultados hacia el gobierno, hacia los resultados que el trabajo lleva, y bueno, esta es una decisión personal del secretario por el uso de sus propios recursos, mientras sean transparentes, su trabajo sea usted la respalda, usted respalda resultados, entonces se puede llevar hacia adelante. ¿Usted respalda la actuación de su secretario? Bueno, él tomó esa decisión y la hizo con sus propios recursos. Antes ya se habían presentado fuertes críticas contra el gobernador y contra Vergara por las renegociaciones de una deuda de la cual se había hecho el compromiso de liquidarla, y se demostró que aumentó ostensiblemente. La Policía Federal detuvo al ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara. En conferencia de prensa, el titular de Seido, Israel Lira Salas, indicó que se cumplimentó la orden de arresto por un presunto lavado de dinero de más de 50 millones de pesos. Fue sustituido por Johannet Torres Muñoz, quien no solamente llevó a cabo otros arreglos con los bancos, sino resultaron contradictorios sus informes sobre unas supuestas, ¿verdad? Solamente supuestas liquidaciones para disminuir el endeudamiento.
La deuda pública de Quintana Roo ha disminuido en unos 750 millones de pesos, señala la titular de las finanzas públicas en el estado, Johanet Torres Muñoz. La deuda de la entidad ha tenido una reestructuración y alcanzaba los 20,000 millones de pesos, pero ha logrado disminuir, explicó la secretaria de Finanzas. Por la última reestructura que tenemos. ¿Aproximadamente cuánto es lo que ha disminuido? Mira, en relación a la deuda, la primera deuda que habíamos tenido, que era de aproximadamente 20,000 millones de pesos, estamos como en 19,000, un poco más de 19,000 pesos. Hemos tenido una disminución aproximadamente como de 750 millones de pesos, directamente de la deuda. Los servicios de Johanet al gobernador, que no al Estado, y mucho menos han sido en beneficio de los ciudadanos, le permitieron ocupar una curul plurinominal, solicitada esta al Partido Verde ante la negativa del PRD y del PAN a la solicitud del gobernador para enlistarla en la primera posición. Por alguna todavía desconocida razón, Johanet necesita del fuero. Bueno, tal vez se sabrá en algún momento la razón. La Asociación Civil Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, presentó ante la Comisión de Justicia de la 16ª Legislatura del Congreso de Quintana Roo una denuncia de juicio político en contra de Johanet Torres Muñoz en su carácter de titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Hoy vinimos con el licenciado Moisés Araujo Olmos, que es también integrante de la Asociación Somos Tus Ojos, a presentar una demanda de juicio político en contra de la Secretaría, de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Johanet Teodula Torres Muñoz. ¿Por qué venimos a presentar este juicio político? Bueno, venimos a presentarlo porque está plenamente acreditado que la Secretaría de Finanzas del Estado ha desviado por lo menos 215 millones de pesos en la contratación de empresas que han prestado de los servicios de los llamados intangibles. Este tipo de empresas sabemos que son utilizadas para el desvío de recursos, y en específico estamos acreditando 4 empresas a las que se han destinado diversos montos que en total suman 215 millones de pesos. Pero dentro de esta área de Cefiplán también apareció Manuel Alamilla Ceballos, quien en su calidad de oficial mayor protagonizó también muchos escándalos. Entre los más difundidos aparecen los de las compras de uniformes, de útiles escolares, asignaciones directas a empresas no registradas, inclusive en el padrón de proveedores del gobierno, y otros señalamientos ligados a irregularidades, abusos y corrupción. Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor de gobierno del Estado, es quizá la figura más controvertida de la administración estatal, pues desde el inicio de este gobierno ha acumulado un sinfín de señalamientos e irregularidades, abusando de la confianza que le otorgó el gobernador Carlos Joaquín dentro de su gabinete. Así se lo hizo ver la diputada María Fernanda Trejo Quijano al iniciar la ronda de cuestionamientos hacia este funcionario durante su comparecencia ante los diputados de la legislatura, pero el Alamilla Ceballos respondió a tales señalamientos como siempre, con la risa burlona y el cinismo de que puede hacer y deshacer sin que sea siquiera investigado, ni mucho menos removido del cargo. Los señalamientos son graves y los hace la población que ha visto cómo desde que asumió el cargo como oficial mayor se ha construido una mansión en la capital del estado, cuyo costo se especula ronda entre los 10 millones de pesos, que no corresponderían con el sueldo que detenta como oficial mayor desde hace 3 años. Ante este cuestionamiento directo, Alamilla Ceballos aseguró que no cuesta tanto dinero, sino que tan solo unos 3 millones de pesos, y que lo ha conseguido a través de tantos años de trabajar en puestos de alto rango, tanto en los gobiernos federales y estatales anteriores. La lista de señalamientos incluyó nombres como la de Carmen Idania García Aguayo, una de las más
más favorecidas por el Alamilla Ceballos con la contratación de artistas para los eventos públicos en Quintana Roo, a lo que el funcionario solo pudo decir que se le contrata a ella porque no hay muchas empresas contratistas de artistas disponibles. Con risa burlona quiso desmarcarse de su esposa, que por 2 años trabajó con él en la Oficialía Mayor, a donde llegaron sintiéndose reyes y dueños del gobierno. Es una lástima que cuando a un chetumaleño se le da la oportunidad de servir a sus paisanos, se aproveche del cargo por la ceguera que le causa la ambición de poder. Cefiplan absorbió la Oficialía Mayor, dependencia que desapareció, pues nada más por órdenes del gobernador. Sin duda alguna, las áreas más sensibles corresponden a seguridad, educación y salud, y en las 3 se registró primero paralización, después retraso, y en 2 de ellas, en seguridad y en salud, muerte. La Secretaría de Educación tuvo como primera titular a Marisol Alamilla Betancourt. Su salida se atribuye a expresiones dirigidas de manera equivocada a los niños requeridos de educación especial. Una mujer cobra por calentar el asiento de una oficina de la Secretaría de Educación y Cultura. El nombre de esta mujer que nada más va a calentar el asiento es Marisol Alamilla Betancourt. Ella, que presuntamente, y aquí es importante decir, presuntamente es la secretaria de Educación y Cultura de aquel estado, fue grabada hablando de las escuelas del estado y de los niños con discapacidad en Quintana Roo, y miren lo que dijo. Lo que menos queremos nosotros en el estado es tener niños en estas condiciones. Lo que menos queremos es tener niños en estas condiciones. Con estas condiciones se refiere a los niños y niñas con alguna discapacidad. ¿En serio esta señora no se da cuenta de la magnitud de la idiotez que acaba de decir? Pero la Alamilla tuvo también diversos enfrentamientos con el sindicato magisterial, y si bien se decía su nombramiento obedeció a un pago de factura por los apoyos enviados por el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, la posición finalmente pues volvería a entregársela al morelense, pero en otra área. A Educación llegó Isabel Vázquez Jiménez, y su paso por la Secretaría de Educación quintanarroense ha sido nefasto, encontrando justificación con la llegada de la pandemia, siendo esta etapa con la cual se ha enmarcado profundamente su incapacidad. Directoras de más de 40 escuelas de nivel preescolar acusan atropellos de parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo tras negarles espacios que les corresponde por antigüedad. Las afectadas aseguran que tras el proceso de readscripción existe la posibilidad de obtener 33 lugares cercanos a sus hogares e incluso se pudo corroborar en la convocatoria publicada de manera oficial. Sin embargo, al acudir a la Secretaría de Educación se llevaron la desagradable sorpresa que fueron bloqueadas las vacantes supuestamente para personal con mayor antigüedad, cuando ellas son las que cuentan con más de 20 años de servicio, lo que se presta a malas interpretaciones e incluso a actos de corrupción. Nosotros teníamos conocimiento de diferentes lugares que habían para que nosotros pudiéramos pedir ese cambio, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ocupar un jardín de acuerdo pues al lugar donde todas vivimos. El caso es que hoy que llegamos se habían ofertado más de ¿cuántos lugares? Por ejemplo, en Otón Pompeyo Blanco 15 lugares, y hoy que llegamos nos dicen que ya no hay, que esos lugares ya no están disponibles. Fuimos a un reacomodo y no nos dieron los lugares que habían en Otompe Blanco. Salieron esos lugares en la lista. Nos esperábamos que podíamos regresar a Otompe Blanco y no fue así. Yo tengo 37 años de servicio, soy de las más antiguas. Necesito que nos den esos lugares para que entreguen. Sí, yo vivo aquí en Chetumal. Sí. Los lugares los tiene guardados la Secretaría de Educación. Sí. Nos están violando nuestros derechos laborales. No se puso en marcha ningún plantel educativo.
Los inmuebles escolares dejaron de recibir mantenimiento. Las primarias presentan condiciones de desastre. No se cumplió con los bebederos. Tampoco tienen los maestros los implementos necesarios para la impartición de clases. Por si lo anterior fuera poco, se hizo entrega de uniformes escolares defectuosos o de talla diferente a la del estudiante a quien se le entregó. Los paquetes de útiles escolares no contenían lo solicitado por los maestros. No hubo apoyos para la transmisión de la enseñanza en el tiempo de pandemia. Y como las avestruces, doña Isabel esconde la cabeza y con esta acción logró que no se la cortaran. Se arma de valor maestro de telebachillerato y encara a la secretaria de Educación para reclamarle la falta de prestaciones, desprecio y abandono en que permanecen, además de no ser tomados en cuenta para el festejo del Día del Maestro. Nos preguntamos si fue suficiente el ejercicio de control sobre el sindicato magisterial local para mantenerla en el cargo. Bueno, finalmente el daño, la no construcción de escuelas y todo lo relativo a la educación es responsabilidad del señor gobernador. Porque tal parece que para él solamente contó la inexistencia de paros o de manifestaciones, porque en ningún momento mostró interés por la educación y su correcta impartición, como tampoco le causó interés el distribuir desayunos a los menores para evitar intenten aprender con el estómago vacío. A lo erróneo del desempeño de doña Isabel se agrega el de Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud. También ha sido muy lamentable su conducción desde la aparición de la pandemia y hasta el momento actual. El acelerado crecimiento de contagios por COVID-19 en el sur de Quintana Roo mantiene al borde del colapso al sistema hospitalario con una ocupación de camas del 76%. Yo pienso que nuestro gobierno nos está mintiendo. Tengo un familiar internado en el Hospital General y no hay espacio en ningún lado, en ningún hospital. En el ISSSTE los rebotan, aquí los rebotan. Está muy grave la situación, de verdad. El Hospital General de Chetumal y la Clínica del ISSSTE se encuentran al 100% de su capacidad, en tanto los otros 4 hospitales destinados a la atención de pacientes COVID se encuentran en un promedio de 80% de ocupación. Intentando justificarse por seguir los lineamientos federales, olvidó la autonomía del Estado, la capacidad que el Estado tiene de decidir todo aquello que redunde en un beneficio mayor para los ciudadanos. Que en los hospitales no te reciben. Y he tenido casos de gente que me habla porque sabe que pasamos esta situación, me hablan y están en la misma situación, que no reciben a las personas en los hospitales. Aún viendo la sintomatología, aún viendo los que ya no pueden respirar, y estamos viendo cómo llega gente que no puede ni caminar, tose con mucha dificultad y los están regresando. No, regrésate. Lo sacaron a él, ni siquiera lo recibieron más adentro, que por qué no. Le tocó ver que ya sacaban cuerpos. La saturación de hospitales ha acabado con los insumos médicos necesarios para atender a los pacientes infectados. Que no tienen el medicamento que es para el COVID, nosotros lo tenemos que comprar y sí sale un poquito más caro. Digo que al final te están regalando la consulta, no te la están cobrando y nosotros pues ponemos el medicamento como quien dice. Por lo que yo he escuchado que no hay respiradores lo suficientes, pero ya yo creo que más bien es un problema de que hay mucha gente, no creo que porque no quieran atenderlos. Aunque Cancún registra 39% de ocupación hospitalaria, algunos familiares de pacientes de COVID-19 consideran insuficiente el número de hospitales disponibles para la cantidad de casos que hay en el municipio de Benito Juárez. Hemos visto que hay demasiada gente que está afuera, no está atendida correctamente, entonces creo que hay deficiencia en ese sentido. La organización de la vacunación contra el COVID ha sido un fracaso y siguen sin aplicar las dosis necesarias tanto para los adultos como para los menores. Este viernes 29 de octubre de 2021 fue el segundo día destinado para la aplicación de vacunas anti-COVID a menores de 12 a 17 años de edad que tengan alguna comorbilidad. Esta vez se incluyó a no derechohabientes del IMSS, pues se citó, según fuentes extraoficiales, a 5 de los adolescentes y jóvenes que ganaron un amparo para poder inmunizarse contra el SARS-CoV-2.
Aunque se intentó conseguir información oficial sobre el tema con la secretaria estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, la funcionaria huyó como cada vez que puede de la prensa para evadir los cuestionamientos, justificándose con haber llegado media hora tarde al evento protocolario y al ser a puertas cerradas se escabulló por otra de las salidas del Hospital de Ginecopediatría del IMSS en Cancún, a pesar de que dijo saldría de nuevo para dar los datos. Sencillamente no lo hizo. Mientras su equipo de comunicación social se mantenía diciendo que la funcionaria aún se encontraba al interior del nosocomio atendiendo asuntos, esto fue desmentido por fuentes internas. Déjenme atender primero, ya son 8:30, permítanme por favor, y con todo gusto yo les doy la información. Por su parte, la Secretaría del Bienestar refirió que son entre 250 y 300 dosis las destinadas para este día, de las cuales solo 150 personas confirmaron asistencia. El gasto en la instalación de carpas, la falta de medicamentos, la ausencia de vacunas tradicionalmente aplicadas a los niños, la no supervisión de clínicas improvisadas para practicar en ellas cirugías ambulatorias de todo tipo, forman parte del grueso expediente con el cual se califica de manera altamente negativa su actuación. También en relación a doña Alejandra Crespo, uno se pregunta, ¿su permanencia también obedeció al control sindical? Bueno, pues ya veremos. Ahora, si me lo permite, vamos de nuevo a un corte. Se llega así al área de seguridad, en donde al primer secretario, Rodolfo del Ángel, se le fabricó un historial delictivo para retirarlo del cargo y así poder nombrar a Jesús Alberto Capella Ibarra, rechazado permanentemente por los quintanarroenses ante las imposiciones hechas en los municipios violando el bando de buen gobierno con la instalación de los inservibles mandos únicos. El mando único policial ha fracasado en Quintana Roo, subraya la presidenta municipal de Solidaridad, la morenista Laura Beristain Navarrete. Como ha ocurrido en otras entidades, el mando policial homologado es un fracaso en Quintana Roo, sentenció la edil. El mando policial, mejor conocido como mando único, es un instrumento implementado en diversas entidades del país para desarrollar acciones de fortalecimiento de la seguridad pública en un mismo sentido. Los recursos destinados para dicho sector son ejercidos por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La presidenta municipal de Solidaridad reiteró su rechazo a tal estrategia porque además de no brindar resultados, se contrapone a la autonomía municipal. El mando único es un tema fallido en todos los estados. Yo no sé cuál es la insistencia de tenerlo aquí. Aquí no ha dado resultado, hoy lo dijeron todas las bancadas. Solidaridad no entró al mando único, trabajamos de manera cooperativa. Le arrebataron la seguridad, pues. No fue arrebatar, fue una decisión que tomamos porque además tenemos autonomía municipal y nos ha dado muy buenos resultados. Capella no cuenta con reconocimientos a su labor, aunque sí se reproducen cuestionamientos relacionados con el uso de fondos públicos, de todos los incrementos que fueron autorizados por los diputados y que serían utilizados supuestamente para el reforzamiento del área. El destino final de todos estos recursos es desconocido y no parece quien gusta que lo llamen Robocop esté dispuesto a entregar las debidas cuentas. Mientras tanto, Alberto Capella solicitó su separación temporal como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, mientras concluyen las investigaciones sobre la represión con disparos a los manifestantes en Cancún. Su petición fue aceptada por el gobernador Carlos Joaquín, quien ofreció una disculpa por la incompetencia de los policías. He tomado la decisión. Como gobernador, les ofrezco una disculpa pública a las y los quintanarroenses por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones. Aprovecho para informarles que he tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables. Pero si los abusos y las omisiones no fuesen suficientes, pues también está el vaivén de su cargo, porque pues se supone que lo había abandonado, pero aparece en cada ocasión con la cual puede llamar hacia su persona los reflectores. El porqué de la tolerancia del gobernador hacia este personaje
es otro renglón totalmente desconocido. Porque la promesa de seguridad, de combate a la delincuencia, de correcta aplicación de la justicia, quedó en el aire. A Carlos Manuel Joaquín González no le resultó positivo reformar la ley con la cual se permitió la llegada de un fiscal desconocedor y ajeno a los quintanarroenses, cuyo desempeño ha demostrado no hay autonomía en esa dependencia y mucho menos positiva rendición de cuentas. Queremos justicia para nuestros desaparecidos. ¡Justicia! ¡Justicia! Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por lo que en Cancún el colectivo Verdad, Memoria y Justicia, que reúne a familiares de las personas desaparecidas, realizaron una manifestación para pedir a las autoridades de seguridad avances en las investigaciones de búsqueda de sus hermanos, tíos, primos, padres, hijos o amigos que por alguna u otra razón desaparecieron en circunstancias no claras. Durante esta actividad, que se desarrolló en la emblemática glorieta del Ceviche en Cancún, familiares de las víctimas colocaron fotografías de los desaparecidos y exigieron a las autoridades utilizar todos los recursos para dar con el paradero de sus familias, pues aseguran que no se están haciendo los trabajos con las tecnologías correspondientes cuando, por ejemplo, encuentran cuerpos en fosas clandestinas y por el contrario son agredidos incluso de manera verbal por quienes deberían procurar el bienestar de la población. ¿De quiénes son esos cuerpos de todas las fosas que aparecen? ¿Dónde están? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Quién es el responsable? Nadie. La fiscalía se echa la piedrita y los de la comisión que están para cuidarnos. Nadie se responsabiliza. No puede ser, no es posible que no haya respuestas, que no haya nada. Mejor nosotros tenemos que salir a buscarlos. ¿Saben cómo es el proceso para investigar cuerpos que encuentran? ¿Saben? Nos piden copias y fotografías. ¿Tiene tatuajes? ¿Y cómo tiene el pelo? Así hacen sus parámetros de comparación. ¿Ustedes creen? ¿Dónde están los recursos? Hay muchos recursos para realizar investigaciones. Hay un Centro Nacional de Investigación Humana. ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esa información aquí a Quintana Roo? No llega, ¿verdad? Porque no les conviene. En ese sentido, tomaron esta oportunidad para poder pedir a las siguientes autoridades del estado, tanto diputados locales como a la próxima gobernadora Mara Lezama Espinosa, a facilitar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas. Asimismo, pidieron de nueva cuenta la destitución del fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, pues acusan que no ha dado resultados y tampoco muestra empatía por los afectados. Hoy es un día muy fuerte para nosotros como víctimas indirectas, porque no debiera existir este día de desaparición. No debiera existir que estemos conmemorando a personas que no están en el seno familiar, que son nuestros hijos, que son hermanos, que son padres, que son hijas, que son sobrinas, que hacen falta en un hogar. Que el colectivo de familiares de personas desaparecidas en el estado de Quintana Roo, Verdad, Memoria y Justicia, propone al próximo gobierno del estado como parte de las necesidades apremiantes para que las víctimas indirectas obtengamos en tiempo la justicia y los medios que establece la ley para ir a la búsqueda de nuestros seres queridos. Está esta otra área, la de la función pública, en manos de Rafael Antonio del Pozo Delgado. Pues la dependencia, su operación, resultó otro fiasco. La de obras públicas, infraestructura y transporte, pues permitió el enriquecimiento de unos cuantos merced a ciertos contratos por la realización de obras con sobreprecio e inicialmente con las multas a las plataformas como Uber, sin olvidar el manejo y la acumulación de placas de taxis y otros transportes públicos en poder del Estado. No hubo una sola inversión de las prometidas para diversificar la economía hecha por Rosa Elena Lozano Vázquez. Hay que diversificar la economía con actividades productivas nuevas, innovadoras. La tecnología es básica y fundamental y en eso reside hoy ahora sí que el tópico, el tema de nuestro parque. Y bueno, el régimen aduanero es un apartado del comercio exterior que permite la transformación, la manufactura, almacenaje,
exhibición, comercialización de productos. Tener aranceles de importación cero nos permite visualizar una gran oportunidad para la inversión, no solamente local, nacional, sino también internacional. Y bueno, ni siquiera para el discurso sirvió la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, como tampoco la de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. El paso de Julián Ricalde, de Pedro Pérez Díaz, de Eliseo Baena, hasta llegar a Luis Torres en esas dependencias, solamente habla del ejercicio de un presupuesto carente de utilidad y del pago inútil de nóminas. El área de desarrollo urbano y vivienda es otro caso para analizarse pues de manera muy diferente, al quedar perfectamente claras y establecidas relaciones de todo tipo con sus pares en los municipios. En esas dependencias, en las de desarrollo urbano, han surgido las licencias con las cuales se ha permitido la construcción de viviendas de mínimas dimensiones en fraccionamientos en donde la reglamentación no se cumple y de lo cual pues nadie quiere hacerse responsable. Tan es así que pasan años, décadas y siguen sin municipalizarse. Más de 150 personas se manifestaron este jueves a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para exigir la regularización de 12 colonias en la capital del estado, las cuales concentran unas 3.500 familias que viven en condiciones precarias a no contar con los servicios básicos ante el desinterés de las autoridades para regularizar los asentamientos humanos que han surgido en los últimos años ante la falta de programas para que la población de escasos recursos económicos pueda acceder a una vivienda digna, surgiendo así el día de hoy la Coordinadora Municipal de Colonias. Tenemos otra área, la turística, pivote de inversiones, la cual le fue entregada en un inicio del sexenio a Marisol Venegas, cuyos conocimientos sobre el sector son muy útiles para la elaboración de dictámenes, de análisis y de otras cuestiones, no así para la representación de una actividad relacionada con el glamour, la frivolidad, la felicidad, el descanso, los recorridos de aventura o culturales. Sin embargo, y valga la redundancia, su cambio no generó ningún cambio y se espera sea mejor el desempeño de doña Marisol en la rectoría de la otrora reconocida Universidad del Caribe. Efraín Villanueva Arcos resultó muy útil al frente de la Secretaría de Ecología, sobre todo por cerrar los ojos ante cualquier situación relacionada con el Tren Maya. El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable tampoco asoma la cabeza, menos aún da la cara para auxiliar a quienes tienen sobre sí expropiaciones. La comunicación social del gobernador se mantuvo en declive, no le han funcionado sus titulares y a través de las redes ha sido el propio mandatario quien se ha visto obligado a dar explicaciones e información. Cara e inútil ha sido la operación del sistema quintanarroense de comunicación, desaprovechándose los conductos que se tienen en las transmisiones por radio y televisión. Ninguna de estas dependencias sirvió para hacerle frente a los graves problemas con los cuales fue sacudida la Secretaría del Trabajo, por ejemplo. Y así tenemos que Catalina Portillo sacó adelante y satisfactoriamente asuntos como el relacionado con los fraudes cometidos a través de falsos juicios presentados por empleados cuyos sueldos y prestaciones demandadas llevaban al embargo de inmuebles, y también tiene como éxito todo lo coordinado con los sindicatos durante la pandemia. De esto, que pudo haber tenido una gran difusión a través tanto del sistema como de la oficina de comunicación del propio gobernador, se quedó como si fuera cualquier asunto. Y, dados los escándalos internacionales y lo que significaba en algún momento cierta paralización o problemas aún mayores para el sector turístico, pues fueron totalmente eliminados. Pocos, muy pocos, poquísimos resultaron los aciertos del gobernador en el nombramiento de su gabinete y en los hechos en otras dependencias. El cambio en la Agencia de Proyectos Estratégicos se dio tardío, y si bien la llegada de José Alberto Alonso Obando puede poner orden al desorden dejado por Eduardo Ortiz Jasso, el tiempo tal vez ya no sea suficiente. Pero se tiene el desperdicio de todo aquello que pudo haber permitido que la ciudadanía se enterara de uno que otro éxito, pero no ha habido tal.
Quintana Roo hoy busca un cambio. No podemos permitir y quedarnos con este gobierno de impunidad, de corrupción, de opacidad, de mal uso de los recursos públicos. ¡Bola de rateros! Hace apenas 48 horas, pues pudimos ver, escuchar el breve informe del presidente. Y bueno, encontramos grandes similitudes, como pudo usted darse cuenta. Hay una serie de situaciones que se quedan pendientes, pero bueno, pues al término, lo importante para don Carlos Joaquín es que él tendrá un trabajo seguro dentro del gobierno federal. Los ciudadanos seguiremos igual, a la espera de que cambien las cosas, bajo conceptos que no están asentados en la realidad, personalidades que tampoco cubren los requisitos como para que tuviésemos esta esperanza bien cimentada. Hay quienes le dan todavía el beneficio de la duda a todos aquellos que llegan al poder. Es una lástima que estos beneficios y que esta duda no tenga más asentamientos positivos de los que les da la esperanza. Un sentimiento que cada quien maneja como la felicidad, pues conforme está su entorno, conforme se presentan sus diarias situaciones y conforme ve avanzar pues, en su entorno y muy dramáticamente a veces dentro de la familia, situaciones que llevan a la pérdida de alguno de sus miembros. Vamos a ver pues cómo arranca el próximo gobierno y tal vez la vida nos dé la oportunidad de ver cómo termina y de percatarnos que la vida sigue igual y que todavía no sabemos, como dice la canción, a dónde vamos a parar. Gracias, muchísimas gracias por su atención a este programa y no olvide que lo esperamos la próxima semana en otro Fuego Cruzado. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.